Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte primera, cuestión 54, artículo 2. Si el entender del ángel es su ser. Dificultades. Parece que el entender del ángel es su ser. Primero, vivir para las cosas que viven es ser, como dice el filósofo. Pero entender es un cierto vivir, como escribe él mismo. Luego, el entender del ángel es su ser. Segundo, la misma relación que hay entre las causas, la hay entre los efectos, pero la forma por la cual el ángel es se identifica con la forma por la cual entiende, al menos a sí mismo. Luego su entender se identifica con su ser. Por otra parte, el entender del ángel es su movimiento, como dice Dionisio, pero el ser no es un movimiento. Luego, el ser del ángel lo es su entender. Respuesta. Ni la acción del ángel ni la de ninguna otra criatura es su ser. Según dice el filósofo, hay dos géneros de acción. Una que pasa a un sujeto exterior y produce en él una pasión, por ejemplo, las de quemar o cortar, y otra que no pasa a materia exterior, sino que permanece en el agente, como las de sentir, entender y querer, que no modifican ninguna cosa extrínseca, sino que todo se consuma en el mismo agente. Si se trata de la primera, es indudable que no cabe que sea propio ser del agente, ya que el ser del agente es algo que está dentro de él, y esta clase de acciones es algo que fluye del agente al paciente. En cuanto a la segunda, requiere por esencia ser infinita, bien en absoluto o bien de alguna manera. En absoluto, como lo es, por ejemplo, el acto de entender, cuyo objeto es la verdad, o el de querer, cuyo objeto es el bien, cosas ambas que se identifican con el ser, por lo cual los actos de querer y de entender, de por sí, se refieren a todas las cosas y ambos reciben la especie de su objeto. De alguna manera, como lo es el acto de sentir, que se extiende a todo lo sensible, y así la vista abarca a todo lo visible. En cambio, el ser de la criatura se halla determinado a una sola cosa en cuanto al género y en cuanto a la especie, y solamente el de Dios es un ser absolutamente infinito, que comprende en sí todas las cosas, como dice Dionisio, por lo cual sólo el ser divino es su entender y su querer. Soluciones. Primero, la palabra vivir se emplea unas veces para designar el ser viviente y otras las operaciones vitales, esto es, aquellas por las cuales se comprueba que un ser es viviente. Y este es el sentido en que Aristóteles dice que entender es un cierto vivir, puesto que allí mismo distingue diversos grados de vista, en conformidad con las distintas obras vitales. Segundo, la esencia del ángel es la razón de todo su ser, pero no es la razón de todo su entender, porque no puede entender todas las cosas por su esencia. Y de aquí que, en cuanto tal esencia y por su razón propia, se compara con el ser del ángel, pero en cambio, con su entender, se compara por razón del objeto más universal, esto es, del ser o de la verdad, por donde se comprende que si bien la forma es la misma, no es, sin embargo, por la misma razón, principio del ser y del entender, de donde se sigue que el entender del ángel no es su ser.